Muy buenas noches, bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde el programa de Administración Pública sobre una de las tantas temáticas tan importantes, ¿no?, que nosotros abordamos a lo largo de toda nuestra malla curricular, por supuesto, y aquellas temáticas a las que damos lugar también en nuestros espacios extracurriculares, ¿no? Realmente tenemos la suerte de ser un programa muy activo en términos de la generación de contenidos para nuestros estudiantes y también para todos aquellos interesados en estos temas. Bueno, a quien no le interesan realmente este tipo de cuestiones, ¿no? Si todos nos vemos afectados de una u otra manera por las políticas públicas, ¿no? Sea a nivel macro, a nivel meso o a nivel micro. Hoy vamos a estar charlando con una experta en temas de cooperación internacional. Más precisamente, nuestro webinar de hoy se titula ¿Cómo gestionar fondos para un proyecto de desarrollo local? Generalmente cuando hablamos de cooperación internacional, a veces nos suena como un tema muy de la diplomacia, muy que tiene que ver estrictamente con la acción de los estados. No obstante, existen diferentes modalidades de cooperación y muchas veces no sabemos que los recursos de cooperación internacional están más al alcance de nuestra mano que lo que realmente creemos. Existe, en términos muy generales, la cooperación norte-sur, que ha sido criticada, ¿no? Países desarrollados donde se envían generalmente recursos o asistencia técnica hacia los países en vías de desarrollo. Está la cooperación sur-sur, que en las últimas décadas hemos visto una apuesta creciente. Lógicamente estamos hablando de países en vías de desarrollo, ¿no? Tanto el donante como el receptor, pero en general, más que el manejo de fondos, tiene que ver con transferencia técnica, tecnología, know-how, expertos y demás. Y finalmente la cooperación triangular, donde un país donante o un organismo internacional inyecta esos fondos hacia un segundo país que resulta como una suerte de pivote, ¿no? Para justamente poder accionar en un país receptor. A muy grandes rasgos, esas serían las tres formas más usuales hoy en día en materia de cooperación internacional. Ahora, ¿por qué es importante y por qué nosotros hemos decidido focalizar esta temática en la consecución, en la gestión de los recursos de cooperación internacional para el desarrollo local? ¿Por qué es importante la cooperación internacional para el desarrollo local? Acá nos va a acompañar con una pequeña reflexión en este sentido nuestro colega, el profesor Eduardo Dávila. Buenas noches, gracias profesora, gracias a todos los asistentes por este espacio y la importancia de abordar estos temas para el desarrollo del país. Como usted lo decía, a veces estos recursos no son tan difíciles de obtener, pero hay que saber identificarlos, dónde están. Prueba de ello es que en la cumbre que se llevó a cabo en Bélgica sobre el CELAC de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en julio pasado, nuestra alcaldesa pues estuvo allá en Bélgica y pudo obtener unos recursos importantes para financiar la segunda línea de metro. Entonces esto es una muestra de que la cooperación internacional nos permite generar un desarrollo importante a nivel local, también nacional. ¿Para qué? Para poder a partir de ese desarrollo generar empleo, elevar el consumo, aumentar la tasa o el recaudo tributario y por supuesto pues un Estado o una sociedad más moderna, segura y con unos enfoques de desarrollo importantísimos y amigables con el medio ambiente. Entonces, en ese orden de ideas, a la hora de elaborar planes de desarrollo, que ahorita se nos avecina las elecciones territoriales, tanto de gobernadores como de alcaldes,
es importante este tema para que podamos conocer estos recursos y también, ¿por qué no?, fijarnos unas metas ambiciosas en los planes de desarrollo que nos permita orientar a poder obtener estos recursos y generar un desarrollo territorial a partir de unas realidades precisamente de sus territorios, satisfacer las necesidades locales, pero a su vez trabajar armonizadamente con la nación para como país ir construyendo un país con unos niveles o indicadores positivos en términos de crecimiento y de empleo y de cobertura en varias áreas como es la salud, la educación, la vivienda. Entonces, mm, con esa breve introducción, profesora, resalto la importancia de este tema para que podamos poder conocer mucho más sobre la cooperación internacional y poder estar ligado al desarrollo económico. Muchas gracias, profesor Eduardo. Y entonces vamos a dar paso a nuestra invitada de lujo, una amiga de la casa. Así que les voy a presentar a Sandra Patricia Giraldo, quien es máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Lleva ya 16 años de experiencia como docente, como consultora, como capacitadora para organizaciones de toda América Latina en la formulación de proyectos y gestión de recursos de cooperación internacional. Sandra ha acompañado organizaciones internacionales como UNICEF, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la Embajada de Francia y otros tantos organismos, así como más de 400 organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas, gobernaciones y alcaldías en toda Colombia. Ha sido catedrática en la Maestría de Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia y docente de pregrado tanto en la Universidad de La Salle como en la EAN. Así que tenemos nada más y nada menos que este lujo para el día de hoy. Hola Sandra, me encanta saludarte. En principio agradecerte en nombre del programa de Administración Pública del Politécnico Gran Colombiano que hayas aceptado esta invitación y en función de estos temitas con los que hemos hecho un poquito una introducción y a partir de tu vasta experiencia en estos aspectos, nos gustaría entonces darte la palabra en función de cómo gestionar fondos para un proyecto de desarrollo local. Audiencia tuya. Euge, muchísimas gracias al Politécnico Gran Colombiano, gracias también por la invitación, la siento como mi casa porque he tenido vínculos y trabajo en varios frentes con la universidad, así como mi hermana y su esposo son egresados también de la universidad, así que agradezco profundamente este espacio. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación a hablar de los temas en los que en mi vida cotidiana y laboral comparto con tantas organizaciones. Frente a la pregunta entonces que nos trae hoy a este espacio y es cómo gestionar recursos de cooperación internacional para proyectos locales, es importante entonces hacer un contexto que nos permita entender por qué cuando hablamos de cooperación internacional no basta con simplemente ir a buscar recursos, sino que toda organización, como lo mencionaba también Eduardo, sea pública o privada, academia, empresa, ONGs, quieran buscar recursos, es importante que entiendan muy bien previamente cómo funciona la cooperación internacional, porque de lo contrario van a ser un número de esfuerzos que van a resultar infructuosos en presentarse a convocatorias, en tocar puertas con donantes potenciales. Entonces, voy a hablar un poco de ese contexto y de esos temas claves que cualquier organización debe conocer antes de hacer una gestión efectiva y de ahí les voy a ir compartiendo experiencias que en mi trabajo estos 16 años con tantas organizaciones me ha enseñado qué se debe hacer, qué no se debe hacer y dónde se deben concentrar los esfuerzos. Para eso voy a estar en algunos momentos compartiendo pantalla, así que voy a comenzar haciéndolo y en la medida que voy hablando voy construyendo un esquema
que después se lo hago llegar a Euge y se lo puedes compartir en caso de ser solicitado por los asistentes a este espacio, pues para que ellos puedan tener material y les puedo compartir también material bibliográfico. Entonces, voy aquí a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Euge? Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, Ok, señora. perfecto. Listo, perfecto. Entonces, contarles que cuando nosotros hablamos de gestión de recursos de cooperación internacional, es importante entender, y voy a hablarlo desde no solamente una ONG, lo digo es porque se piensa mucho, y es una idea errónea, que la cooperación internacional es para las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces voy ahí, como les digo, a dar un contexto que nos permita entender, como lo decía Seuge al comienzo del espacio, que estas oportunidades están incluso mucho más cerca de lo que muchos podrían pensar. Entonces, en esa gestión de recursos de cooperación internacional, voy a comenzar entonces contándoles cómo funciona. Vamos a hablar de una empresa privada para, pues, digamos, aquí tener una multiplicidad de visiones frente a quién le puede servir la cooperación y cómo puede aprovecharla. Una empresa privada, vamos a hablar una curtiembre, una organización que trabaja, una empresa que trabaja con cueros, fabricando, voy a decir, zapatos, chaquetas, y pasa que ante el gran impacto ambiental que la producción, o bueno, los residuos que genera la producción de chaquetas y zapatos en cuero, muchas empresas deciden o pueden decidir qué hacer con esos residuos que quedan del proceso, más allá de simplemente ponerlos en la basura y generar un impacto negativo en el medio ambiente. En ese sentido, hay actores de cooperación internacional, incluso nacional, que financian esas iniciativas que desde la empresa privada buscan impactar positivamente en el medio ambiente. Entonces, lo primero que quiero mencionar acá como ideas claves en este proceso es que cualquier iniciativa que quiera acceder a recursos de cooperación internacional tiene que resolver un tema clave, y es el impacto que genera en el desarrollo. Entonces, repito, puede ser una empresa privada, como puede ser una entidad pública, como puede ser una ONG, debe siempre preguntarse es cómo desde sus acciones está impactando positivamente en el desarrollo local, cómo a través de un desarrollo local impacta a su vez en un desarrollo nacional, y con ello cómo estamos impactando también en la agenda internacional. Y es ahí donde entonces me voy a detener un momento, y es que básicamente cuando nace la cooperación, terminando la Segunda Guerra Mundial, hablemos del año 44, año 45, va a pasar que se piensa el desarrollo para ese momento de la historia como un desarrollo ligado solamente al crecimiento económico. Y les cuento un poco para ya entrar en materia, y es, cuando nace la cooperación en ese momento, por iniciativa de Estados Unidos a través de un evento llamado Conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos dice, ¿cómo ayudamos a reconstruir económicamente a Europa? Entonces genera dos mecanismos, uno es el Fondo Monetario Internacional, otro el Banco Mundial, y a través de ellos comienza a destinar unos recursos donados y otros en calidad de crédito a los países de Europa que estaban quedando destrozados por la guerra. Y ese es el inicio, pero se piensa el desarrollo, repito, como un tema en ese momento muy ligado al crecimiento económico. Claro está que si aquí preguntamos qué entendemos por desarrollo actualmente, pues vamos a entender que desarrollo está ligado a una multidimensionalidad de factores, como, voy a decir algo, que la población mundial tenga al menos educación básica primaria, que las mujeres no mueran durante el embarazo, que toda población, independiente de sus ingresos y de su ubicación geográfica en un territorio, pueda acceder a un hospital, que la gente pueda acceder a agua potable, que la empresa privada siga generando productividad sin afectar el medio ambiente, con el ejemplo que les ponía ahorita. Entonces, en ese marco del desarrollo pensado como lo conocemos hoy en día, es importante que, para responder a la pregunta que nos trae acá, y es cómo gestionar recursos de cooperación para un proyecto local, entender entonces cómo, repito, tenemos impacto en el desarrollo. Lo pongo en estos términos. Hablemos de esta empresa XYZ, que trabaja en temas de productividad con cuero,
y vamos a decir que deciden hacer algo con esos residuos para que esos residuos no terminen depositados en un río o terminen, pues, como les decía, afectando negativamente el medio ambiente. Entonces, básicamente, lo primero es que cualquier empresa privada que trabaje en ese sentido puede decidir crear un programa, un proyecto para que esos residuos les sean entregados, voy a decir algo, a la industria textil, para que esos residuos sean usados en otro proceso y se genere lo que llamamos como un proceso de economía circular. Lo que para unos es basura, para otros es un insumo clave en la producción de materia prima, de objetos o de bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, el desarrollo parte por construir, vamos a decirlo acá, construir un proyecto que resuelva una problemática, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que va a pasar entonces es que nosotros, desde esa construcción de ese proyecto, pensemos no solamente en, ok, vamos a llamar a empresas textiles y que vengan y recojan el material, sino que la cooperación, si queremos acceder realmente a esos recursos que tiene la cooperación internacional, tenemos que pensarnos en una estructura de un proyecto que tenga un paso a paso para que cualquier financiador internacional esté interesado. Entonces les voy a explicar aquí varias cosas. Cuando hablamos de construir un proyecto pensado en generar un impacto en el desarrollo, no estoy hablando de proyectos sociales, les decía, puede ser una iniciativa con ánimo de lucro. Y voy a entonces aquí a ir desglosando un poco precisamente lo que estoy mencionando y es, hablemos de una curtiembre, lo que va a pasar acá es que si quieren construir un proyecto para poder hacer una gestión efectiva de recursos de cooperación internacional debe tener una estructura que pasa por usar una metodología que es la que generalmente piden los financiadores. Yo te financio, pero muéstrame un proyecto estructurado bajo esta metodología llamada marco lógico, o hay otra que es complementaria, que se llama también teoría del cambio. No quiero, digamos, ir a temas muy técnicos, sino darles unas generalidades que para quienes están aquí presentes puedan entender cómo pueden aprovechar el tema. Entonces, se formula un proyecto bajo una de estas metodologías y después como organización, el paso, vamos a ponerle aquí más, va a haber otro paso, que es entonces, voy a poner esto acá un poco más grande, va a ser entonces ok, una vez yo tengo un proyecto estructurado, ¿dónde y cómo le busco recursos a un proyecto? Entonces, aquí vamos a ver precisamente, y les voy a mostrar varias páginas, varios lugares donde y cómo busco recursos. Para eso, digamos que hay que entender muy bien cómo funciona la cooperación y es aquí entonces donde también les voy a explicar precisamente cómo hacer esa gestión. Necesitamos entender que la cooperación funciona de la siguiente manera. Si bien cuando nace la cooperación hay una lógica de unos donantes, unos que tienen los recursos y otros que los necesitan, y se llamaban donante y receptor, actualmente, y bueno, desde hace ya un buen número de años, se viene cambiando ese discurso por una lógica más de socios. No es quién tiene el dinero y quién lo necesita, sino realmente cómo trabajamos para que realmente nos beneficiemos ambas partes. Quien pone los recursos no los pone solamente con el único ánimo o intención de ayudar al otro, sino también cómo yo, financiador, a través de financiarte un proyecto, puedo cumplir mi agenda en Colombia. Voy a poner el ejemplo de la cooperación, voy a poner acá ejemplo de la cooperación suiza en Colombia. Con eso estoy queriendo decir que ellos tienen una agenda en Colombia, es decir, en nuestro país hay una embajada de Suiza. Dentro de la embajada hay una oficina que trabaja propiciando desarrollo en Colombia. ¿Cómo funciona esto? Suiza, en su país, allá adentro en Europa, tienen unas experiencias en trabajo humanitario, en saneamiento de aguas, en los temas que históricamente han hecho fuerte a Suiza. En esa medida, Suiza hace un mapeo y dice, queremos llegar y aterrizar en Colombia con nuestra agencia de cooperación y poner a disposición de Colombia nuestra experiencia para propiciar desarrollo en el territorio colombiano. Quiere decir esto que de las primeras cosas que debemos entender para poder hacer una buena gestión de recursos para proyectos locales es entender que cada cooperante que tiene presencia en Colombia tiene una agenda y que nosotros en esa lógica de socios, más que en una lógica de donante y receptor,
receptor, debemos preguntarnos cómo con este proyecto que yo estoy aquí formulando, que ya tengo listo, se lo voy a presentar a alguien que está alineado con mi misionalidad y a quien yo, a su vez, con mi proyecto voy a ayudar a cumplir su agenda en Colombia. Les voy a mostrar entonces un poco de eso para entender cómo funciona. Si ustedes tienen un proyecto, vamos a volver al tema de las curtiembres y al tema asociado a medio ambiente, siendo empresa privada, vamos a ver que aquí tenemos un documento, esto lo encuentran fácilmente en internet, de cada agencia de cooperación, hay documentos donde dicen qué hacen en Colombia. Van a encontrar acá entonces, por ejemplo, la cooperación suiza, en donde dicen, miren, la cooperación suiza en Colombia trabaja estos temas: ciudades y construcción sostenibles, acción integral contra minas, protección y ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decir que somos una curtiembre que está ubicada en Bolívar. Vamos a decir en una ciudad en particular, vamos a decir Cartagena, yo qué sé. Aunque bueno, no tiene mucha lógica los cueros allá, no lo sé, pero solo digamos para que esto cumpla un carácter ilustrativo. Entonces vamos a decir, ok, yo identifico que Suiza efectivamente trabaja en temas de sostenibilidad ambiental. Miren, por ejemplo, acá, eficiencia energética, ingredientes naturales, y trabajan en el departamento en el cual tengo incidencia con ese tema. Cuando yo identifico eso, yo puedo decir, ok, quiere decir que ese proyecto y esa intención de generar un impacto positivo en el medio ambiente a través de mis procesos productivos de una iniciativa con ánimo de lucro, puedo hacer una de dos cosas. Puedo, o las dos también, no son excluyentes. Puedo buscar convocatorias que tenga abierta la cooperación suiza en el marco de lo que yo como organización hago, o puedo identificar que no hay convocatorias abiertas y que lo que puedo hacer es ir directamente a tocar la puerta de la cooperación suiza para contarles de lo que estoy haciendo y cómo a través del proyecto que como empresa privada también impacto en el desarrollo local. Es decir, si yo genero un impacto positivo en el medio ambiente, pues hay mayor nivel de desarrollo, hay mejores, pues, consumo de mejores aguas para la población que vive en esa región. Hay entonces también un cumplimiento de unos objetivos de desarrollo local. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cuando nosotros estamos precisamente pensándonos en cómo y en dónde busco recursos, les decía, primero, entonces, entender la cooperación como una relación de socios y no de donante, donde busco dinero, sino cómo le ayudo yo a ese cooperante también a cumplir la agenda. Identifico entonces, por ejemplo, la cooperación suiza y puedo generar toda una estrategia a través de la cual yo decido entonces, por ejemplo, contactarlos vía correo electrónico, en donde presento mi organización, en donde les digo qué hago y en donde básicamente les comparto cómo a través de mi iniciativa y podemos trabajar conjuntamente en calidad de socios para jalonar el desarrollo de la región, para jalonar el desarrollo del país. Entonces, eso es importante entender, vamos a poner acá, entender la cooperación como socios y en este sentido conocer la agenda de esos socios a quienes yo voy a presentar mi proyecto. Entonces, vamos a poner acá, conocer la agenda de los cooperantes presentes en el país para que yo pueda priorizar con cuáles voy a trabajar. En esa medida, desarrollo, en segundo lugar, cuando hablamos de un relacionamiento directo, genero una estrategia de contacto con esos potenciales financiadores y lo que hago allí entonces es, voy a decir algo, es como básicamente cuando un joven se interesa por alguien y dice me voy a poner bonito pues para atraer o para gustarle a esa persona que también me atrae. Entonces, ¿cómo ponemos bonita nuestra organización y qué vamos a presentar a ese socio en un correo? Básicamente uno alista una presentación institucional con unos puntos claves en los que uno le dice a ese cooperante, yo trabajo en el tema A, en tema B, esos temas van alineados con su agenda y en esa medida lo que buscamos es que fácilmente nos respondan un correo y se genere una reunión en la cual yo pueda presentar el proyecto. Con esto lo que estoy queriendo decir es que cuando hablamos de gestionar recursos, no nos limitemos solamente a buscar una convocatoria, sino busquemos actores claves alineados con nuestra misionalidad y viceversa, y de ahí generamos una estrategia de relacionamiento a través ya sea de correo electrónico, a través de eventos presenciales donde dé a conocer mi iniciativa. Y la otra estrategia, pues sí, como les digo, tiene que ver con convocatorias. Entonces, yo les quiero, hablando precisamente de compartir mi experiencia,
Les voy a compartir una de las más recientes. Digamos que llegar a la delegación de la Unión Europea en un país como Colombia no es tan sencillo porque tiene una agenda robusta, una agenda apretada y si bien yo había trabajado en algún momento algunas cosas con delegados anteriores que habían estado en la Unión Europea, recientemente no tenía contacto con ellos y les voy a mostrar qué hice a través de, voy a dejar de compartir un momento para precisamente encontrar el correo que les quiero mostrar. Permítanme acá, voy acá, Delegación Unión Europea, y les muestro cómo ocurre precisamente esa estrategia de relacionamiento con Delegación Europea. Permítanme acá, sí, aquí está. Les voy a mostrar cómo debería estar estructurado un correo si yo quiero contactar en frío a una organización con la que yo estoy trabajando. ¿Me cuentas, por favor, Eugenia, si ahí ven mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, entonces miren, este correo fue enviado hace un mes, exactamente hoy se cumple, a la oficial de cooperación de la Delegación Europea en Colombia, en donde le presentaba a esta organización que también es de carácter mundial, YMCA, y a la que actualmente hago un proceso de consultoría, en donde básicamente lo que debemos hacer es hacerle ver a la Delegación Europea la pertinencia, la importancia y la relevancia de un espacio de reunión, de reunión. Esto fue un correo en frío, nadie me relacionó con la delegación y miren ustedes qué pasaba acá en este proceso. Básicamente aquí presento a la YMCA como una organización que tiene un carácter mundial, pero que en Colombia trabaja desde hace más de 50 años, es decir, mostrar la relevancia de la organización. Y cuento qué hace YMCA. Trabaja para el empoderamiento ciudadano y económico de jóvenes en condición de vulnerabilidad, desarrollando y potenciando capacidades en ellos que les permitan liderar el cambio en sus territorios. Luego digo, ok, Luisa Fernanda, estamos conformados con 9 sedes en el territorio nacional. Soñamos con un país diferente, algo de inspiración en el correo, en el que las oportunidades de participación ciudadana, etcétera, etcétera, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía de los jóvenes inspirada en valores y principios democráticos, porque esto es parte de uno de los, digamos, ejes fundacionales de la Unión Europea, entonces también lo pongo ahí para mostrar que estamos muy alineados. Entonces soñamos con un país en el que ese ejercicio pleno de la ciudadanía contribuya a la calidad de vida, a la equidad y a la construcción de paz, temas que hacen parte de la agenda principal de la Unión Europea en Colombia. Entonces, ahí voy al grano, y es por esta razón, Luisa Fernanda, que nuestro director, quiere poner a disposición de la Unión Europea la experiencia que nosotros tenemos, y eso con el ánimo de sumar esfuerzos conjuntamente con la Unión Europea para trabajar, pues precisamente para eso, para construir proyectos, para explorar oportunidades de trabajo conjunto, y ya, proponemos un espacio de agenda disponible. Miren ustedes qué pasó, qué hago yo al final. Digo, de antemano, gracias, y te invito a conocer, o le invito a conocer un poco más en detalle la organización. Un link que lleve a la página web, por eso hablo de ese, para gestionar recursos. Hagamos un alistamiento de una página web que cuente bien la historia no solo de lo que hacemos, sino de los impactos que generamos con lo que hacemos, e incluí aquí una presentación en español, incluso también una lista de la presentación en inglés, cuando hay cooperantes que solo trabajan en inglés y que no están presentes puntualmente en Colombia, y de pronto un videíto que ayude precisamente en ese proceso. Miren, esto fue el 10 de julio, y, oh sorpresa, les comparto qué sucedió. Aquí está la respuesta. Básicamente ya nos dicen sí, de acuerdo a la agenda de la persona, nos dan reunión para el martes 5 de septiembre. Es decir, no hay que tener miedo de enviar esos correos a personas u organizaciones que parecieran de muy alto nivel, porque uno dice, no me van a parar bolas, no me van a responder, pero cuando se estructura un buen mensaje alineado con los intereses de ellos, generalmente hay respuestas. En ese sentido, cuando yo les hablo de tener una presentación institucional o una presentación del proyecto puntual que ustedes quieren presentar a un cooperante internacional, es importante tener una estructura clara. Permítanme ya que cargue, les muestro. Este es un proyecto que trabaja, como les decía, empoderando jóvenes para que ellos construyan paz en sus territorios. Aquí contamos la historia no solamente de qué hace el proyecto. Entonces, parte del mensaje que les quiero dejar acá es que cuando yo le voy a contar la historia en una presentación a un cooperante y a cualquier aliado o cualquier empresa con la que vamos a gestionar recursos, no se dediquen a describir su proyecto. Hay que hacerlo, pero hay que contar cómo esa descripción del proyecto
está a través de solucionar una problemática respondiendo a unos ejes de desarrollo de Colombia y de paso cómo eso impacta en el desarrollo de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible o agenda internacional. Entonces, aquí hablamos precisamente de la problemática que atiende el proyecto, luego explicamos por qué la pertinencia de atender esa problemática, es decir, pues es que si tenemos casi que el 25% de la población en Colombia con jóvenes entre los 15 a los 29 años, pues es un porcentaje alto. Vemos que hay unas realidades que viven estos jóvenes, es que 1 de cada 3 jóvenes son población nini, es decir, que ni estudia ni trabaja. Comenzamos entonces a mostrar que uno de los grupos más afectados por el conflicto armado precisamente son estos jóvenes, con cifras y datos de, ojalá de fuentes no solo nacionales, sino internacionales, que permitan conectar con el mensaje a ese cooperante internacional, porque si yo hablo según el ICBF, posiblemente X organización que no está instalada en Colombia, sino que está voy a decir en Corea, va a decir que es el ICBF. Entonces, siempre buscar referentes de datos nacionales, pero también internacionales, que permitan precisamente conectar. Y aquí está la relevancia, miren, de hablar por qué realmente atender a los jóvenes va a ser tan importante. Porque UNICEF dice que a mayor y mejor educación de esa población, hay disminución en las brechas salariales y eso aumenta la productividad de un país. Entonces hay que verlo en términos no solo de la problemática, sino de cómo atendiendo esa problemática generamos unos beneficios para el país y por ende para el planeta en términos de apuntarle al desarrollo. Entonces miren ustedes lo que dice acá, el desarrollo sostenible dependerá de la existencia de una generación nueva y empoderada y preparada para hacer frente a los desafíos que tenemos como planeta. Entonces uno habla, repito, de la problemática, de los beneficios, comienza uno a explicar qué es puntualmente el proyecto que vamos a desarrollar, cuáles son los impactos que genera en la Agenda Internacional de Desarrollo, que son los cuadritos de colores que aparecen aquí abajo. ¿Qué más tenemos en esta presentación? Una explicación más detallada de qué hace el proyecto. Tiene 3 componentes, etcétera, etcétera. Aquí explicamos todo. Y unos testimonios de los beneficiarios, pero pues esto queda escrito allí, uno puede poner, digamos, el papel todo lo aguanta, pero parte de lo que hacemos es aquí sumar el testimonio del financiador clave que históricamente ha tenido este proyecto. Es una organización suiza llamada Horizon, con la que precisamente tengo reunión mañana, presencial aquí en Bogotá para rendición de cuentas de este proyecto precisamente. Y eso es otra historia que también tiene que ver con no solamente cómo gestiono recursos, sino qué pasa cuando yo obtengo recursos, los ejecuto y tengo que rendir cuentas durante la ejecución y posterior a la ejecución de un proyecto. Entonces, esta es una estructura clara que nos permite responder precisamente al propósito que nos trae aquí hoy, y es que la gestión efectiva de recursos para proyectos locales tiene que pasar por entendernos todos estos paso a paso, generar una estrategia con esos potenciales financiadores, entender esos niveles de desarrollo como impacto, entender cómo entrego yo el mensaje al otro y sobre todo saber a quién le estoy escribiendo. Entonces, como les decía, yo, pues es que si yo encuentro un correo de la delegación de la cooperación europea en Colombia, pero le escribo al practicante o le escribo a la secretaria, posiblemente el mensaje nunca le va a llegar al tomador de decisión. Entonces, parte de lo que va a ser clave precisamente, como les menciono, en hacer esa gestión efectiva de recursos tiene que ver con identificar siempre a los tomadores de decisión. ¿Listo? Eso cuando quiero hacer una estrategia de relacionamiento, de ir a tocar la puerta directamente. Y les voy a confesar algo. Si bien cuando nosotros hablamos de gestión de recursos uno piensa mucho en convocatorias, está bien que uno encuentre convocatorias, que formule el proyecto con la metodología que les acabo de mencionar y que uno se presente a convocatorias, pero son súper competitivas las convocatorias y hay un estudio internacional de una organización precisamente argentina llamada Wingu, con U, no como la aerolínea, y ellos dicen que en promedio una organización que recién está comenzando en el mundo de la cooperación puede llegar a presentarse a 14 convocatorias antes de ganarse una. Es decir, esto no es para desanimarlos, por el contrario, es para animarlos a que el proceso se haga de manera muy estratégica, se busquen y nos concentremos solo en las convocatorias que están alineadas con los intereses de ustedes, pero que también, repito, dediquen un número de esfuerzos importantes al relacionamiento más allá de solamente presentarse a convocatorias. Entonces, lo que quería mostrarles aquí precisamente, como les decía, en estrategia, voy a decir acá que esto es una estrategia de relacionamiento, es que nosotros hagamos lo siguiente. Si queremos encontrar al tomador de decisión al que nosotros le vamos a escribir, pueden pasar varias cosas. Yo llego a muchos tomadores de decisión que entregan recursos a través, pues porque trabajo en esto en mi día a día, los últimos 16 años,
llego a través de alguien que me relaciona, alguien que me hace el puente, alguien que me conecta, pero cuando no tengo esto, que fue precisamente el caso de la Unión Europea, lo que hago, y para esto hay herramientas bien útiles, está, por ejemplo, LinkedIn o LinkedIn, y yo comienzo entonces a hacer una búsqueda por palabras o frases claves de aquellos cargos de personas tomadoras de decisiones. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a buscar entonces, voy a poner acá, delegación Unión Europea en Colombia, y vamos a ver qué me sale. Bueno, aquí comienzan a aparecer. Comienza a aparecer, miren, aquí ya comienza a aparecer Vanessa Vieira, que es jefe de prensa, tal vez no es la persona directa con la que yo puedo hablar, pero puedo ver que aquí tengo contactos en común. A veces le escribo a alguno de mis contactos y le digo que me ponga en relación con esa persona. Miren, aquí está la coordinadora de proyectos, precisamente, pero esta es en la Cruz Roja. Entonces yo comienzo aquí están, ver todos los resultados de personas. Comienzo a hacer un mapeo y a prospectar muy bien a aquellos tomadores de decisiones miren, todos los que trabajan en este tema. Miren, incluso acá oficial, miren, esto, es más, voy a tomar el dato, esto no me había aparecido. Otra forma de búsqueda, yo puedo poner delegación como esa oficina que se encarga de temas asociados a la entrega de recursos, pero puedo contactar a la persona tomadora de decisión y generalmente aparece como oficial de cooperación en Colombia de estos temas. Oficina de cooperación, oficina de sostenibilidad. Y miren ustedes que aquí encontré, por ejemplo, como les digo, esto me interesa, ya le doy conectar, ya, enviar, y es precisamente miren, oficial de cooperación de la Embajada de Irlanda en Colombia, ¿listo? Y ahí puede encontrar entonces cómo prospectar de manera acertada en esta estrategia de relacionamiento. Pero cuando nosotros hablamos también entonces de la otra forma de hacerlo, y es precisamente identificación y gestión de convocatorias, les voy a mostrar varias que les pueden resultar a ustedes útil, compartir. Y como les digo, no solo es para organizaciones sin ánimo de lucro, sino también para empresa privada, para entidades públicas, para universidades. Incluso estaba haciendo un ciclo de capacitaciones para universidades, para unidades sobre todo de investigación en estos temas asociados a la gestión de recursos. Entonces, cuando hablamos de convocatorias, les decía, primero, tener un proyecto bien estructurado bajo la metodología de marco lógico o la teoría de cambio, que es lo que nos piden generalmente en cooperación. Por eso entonces conecto esto con precisamente la gestión e identificación de convocatorias. Donde ya teniendo un proyecto estructurado, ¿dónde y cómo busco oportunidades? Ya les muestro. ¿Dónde y cómo busco oportunidades? Entonces, podría entrar al detalle mínimo, pero creo que voy a ir a las generalidades, por lo menos para que quede una idea, al menos un panorama amplio de cómo hacerlo. Entonces, uno puede buscar oportunidades en plataformas de Internet y les voy a mostrar varias. Por ejemplo, si ustedes entran voy a poner acá gestionandote.org, yo les puedo dejar acá la lista incluso en el Excel que estamos armando de páginas que conozco y con las que trabajo, y vamos a poner acá una palabra clave. Vamos a buscar, por ejemplo, productividad. La plataforma, esta que es gratuita, comienza a mostrarme, miren, OPEC, ¿vale? Incluso la semana pasada presenté un proyecto, bueno, una organización contrata mis servicios para acompañarle en la presentación a esta convocatoria. Y comienzan a aparecer entonces oportunidades. Miren, OPEC financia proyectos para reducción de la pobreza, consejos prácticos para organizar un proyecto, el fondo OFIT financia proyectos para países en vías de desarrollo. Entonces, les quiero contar qué pasa, que uno puede emocionarse en una primera instancia cuando no entiende, digamos, o no está familiarizado con todo lo que implica la cooperación, y es que uno dice, oh, entregar recursos, bueno, aquí me emocioné y por aquí me voy. Pero es importante entender que cada cooperante, como les digo, trabaja en unos temas muy puntuales. Esta convocatoria, por ejemplo, dice que financia proyectos que satisfacen necesidades básicas como alimento, energía, agua potable, saneamiento, atención médica y educación. Es interesante. Es importante revisar varias cosas. La vigencia, es decir, aquí dice que es continua, es decir, la convocatoria está abierta permanentemente. ¿Qué es importante que revisemos allí? Esto, que es entender que es el fondo FIT.
Es una institución financiera de desarrollo establecida por miembros de la OPEP, o pues Organización de Países Exportadores de Petróleos, y aquí comienzan a explicar qué tipo de ayudas entregan. Generalmente cuando nosotros hablamos de recursos donados o recursos que recibimos sin tener que devolverlos, es decir, lo que podríamos llamar un crédito, lo que necesitamos son recursos que no se devuelven o lo que llamamos cooperación financiera no reembolsable, que generalmente se conoce como donaciones o como subvenciones. La palabra subvenciones hace referencia a dinero que entregan los cooperantes, no solamente donaciones que también pueden ser en especie. Entonces, aquí comienzan a explicarle a uno qué entregan. Ya están diciendo que son subvenciones y que son para países en desarrollo asociados a la OPEP o países de la comunidad internacional de donantes. Aquí incluso a veces aparece la lista de países que pueden presentarse a una convocatoria. Aquí, por ejemplo, dice áreas de interés. Entonces dice iniciativas en sectores de agricultura, educación, proyectos de asistencia, y aquí dice la elegibilidad. Es importante que nosotros revisemos si cumplimos o no con los requisitos como organización que nos podemos o no presentar. ¿Qué dice acá, por ejemplo? Que se pueden presentar organizaciones internacionales, nacionales, regionales y ONGs, es decir, organizaciones sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales. Generalmente estas plataformas, miren, aquí dicen qué países se pueden presentar. Por eso es importante revisarlo y no emocionarnos en una primera instancia, y dice qué países se pueden presentar, solamente los que están acá. Es decir, por ejemplo, Colombia no está, ¿vale? Y aquí están unos criterios importantes que debe cumplir los proyectos que se presenten a esta convocatoria puntualmente, pero veo aquí, haciendo una lectura muy rápida, que suele ser transversal a lo que piden la mayoría de convocatorias, que los proyectos sean innovadores. Innovadores no es en forma, sino en el fondo, es decir, cómo yo genero procesos, cómo yo genero productos, genero servicios que generen valor agregado para mis beneficiarios. Entonces es importante aquí que pensemos proyectos innovadores. No, voy a poner un ejemplo, es que, no, es que yo tengo una agenda cuadrada, pero me dio por comenzar a vender agendas redondas y eso es innovador porque cambié la forma. Pero si eso no está generando un valor o no le genera un valor agregado, un beneficio adicional a quien yo le voy a entregar esa agenda, pues eso no está siendo innovador en ninguna medida. Entonces, para poder hacer esa gestión efectiva de recursos, es importante que trabajemos en proyectos que sean innovadores. Replicables quiere decir que sí, un financiador dice, está buenísimo el proyecto y se lo financio aquí donde usted lo está haciendo, que es, por ejemplo, en La Guajira. El financiador va a estar interesado en que si el proyecto sale bien, yo pueda tomarlo con el financiador y con el ejecutor y llevar el proyecto a otro territorio nacional para que se pueda hacer, claro, con unos ajustes productos de un contexto local, pero que se pueda replicar. Por eso entonces, cuando hablamos de gestionar recursos para proyectos locales, tenemos que pensar muy bien en que los proyectos no se hagan tan amarrados a una realidad tan local que no se puedan llevar luego a otros territorios. Y les voy a contar un caso en particular de cómo realmente un proyecto puede ser replicable, hablando precisamente de proyectos locales. Hay una organización que asesoré y de la que sigo siendo muy amiga, y la asesoré tal vez en el 2021, y se llama Fundación Fruto Bendito. Trabajan haciendo cunas en cartón para pues niños recién nacidos de familias de muy escasos recursos. Porque tienen valor, es una tradición traída desde Finlandia y un modelo traído desde allí, donde uno diría pues que una cuna en cartón, pues es una caja de cartón. No, pues tiene sus especificaciones puntuales en tintas con las que se imprime los diseños de la cuna, tiene un colchón especial para que el niño no tenga, digamos, una muerte, el bebé no tenga muerte súbita. Ha sido un proyecto súper exitoso, pero cuando yo hablo de replicabilidad, hablando precisamente de proyectos locales, lo que sucedió es que este proyecto fue llevado a varios departamentos del país, incluso las mismas gobernaciones de Santander, de Bolívar, no recuerdo qué otra, compraban en el marco de sus programas de atención a mujeres en condición de vulnerabilidad económica, migrantes y demás que estaban en condición de embarazo, les entregaban estas cunas. Y parte de lo que quiero aquí contarles es que surgió una iniciativa, surgió una posibilidad para llevar esas cunas a La Guajira. ¿Por qué hablo de replicabilidad? Porque las cunas eran construidas en cartón y la cultura wayuu decía, pues es que nosotros
aquí tejemos no solo las mochilas, que son pues muy familiares para todos nosotros, sino también hacemos hamacas, hacemos otra serie de productos. Y lo que terminó pasando es que se adaptó la cuna a usarla como un tejido guayú que permitiera una identificación con el mercado local y con las condiciones culturales y socioeconómicas de la población local. Y por eso el proyecto pudo ser replicable y pudo ser financiado por actores de cooperación internacional. Entonces, esa replicabilidad tiene que ver mucho, cuando hablo de proyectos locales, con tener muy en cuenta y trabajar no solo para la comunidad, sino con la comunidad, en entender muy bien qué querían de la cuna, cómo la esperaban, cómo vivían, cómo les resultaba más útil en su vida cotidiana tener una cuna en X material para trasladarla de un lugar al otro si la madre no está en el cuarto con el bebé, sino está en la cocina preparando los alimentos. Entonces, ¿cómo me llevo la cuna? ¿Cómo la traslado? Entender todas esas lógicas va a ser muy importante en proyectos locales. Cuando uno no entiende esas lógicas, se produce algo, y lo voy a dejar aquí anotado también en el tablero, y es entender, voy a poner acá, entender lógicas locales, tanto en lo social, político, cultural, hasta religioso, dependiendo religioso. Les voy a contar un ejemplo que usamos mucho en cooperación, y tiene que ver con algo que sucedió en un país africano, en Ghana, con la cooperación española. Pasa que esta historia es, digamos que bien conocida, y es que esta población en particular tenía unas prácticas bien curiosas. Es que las mujeres permanecían en casa todo el día con sus hijos y eran los hombres los que salían a trabajar, y las mujeres salían todos los días solamente a traer agua, pues tenían que caminar larguísimas distancias y llevaban en su cabeza unas vasijas de barro inmensas para pues transportar el agua. Entonces, la cooperación española, en su agencia de cooperación llamada AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, pues desde la lógica de uno dice, oiga, venga, pues hay que llevarles el agua al lado de la casa. Pero entonces, precisamente hablando de esas lógicas tan locales, les llevaron agua al lado de la casa construyendo unos pozos, y la pregunta es, que uno se haría es, ¿por qué el proyecto no funcionó? ¿Qué pasó? Pues les estaban solucionando lo que para uno es un problema, no necesariamente para ellos es un problema. Por eso es que hay que trabajar con ellos, no solamente para ellos. Entonces, lo que pasó fue que esas mujeres que pues, transitaban o recorrían largas distancias para ir por agua, el único espacio de esparcimiento que tenían en su día a día era el plan de salir con sus vecinas, recorrer esas largas distancias para echar chisme con las vecinas, contarse sus penas y sus felicidad y su felicidad y sus proyectos y todo a través de esos largos recorridos. Entonces lo que pasaba es que ese proyecto estaba arruinando o deconstruyendo un tejido social en esas dinámicas. Entonces, no necesariamente un proyecto que desde nuestra perspectiva esté generando desarrollo la va a generar. Y eso es algo que la cooperación pregunta mucho. Y es que cuando les van a financiar un proyecto, le preguntan a uno, ¿está seguro que su acción no está generando daño? Es decir, ¿está seguro que es una acción sin daño? Y eso va a ser clave a la hora entonces de nosotros gestionar oportunidades. Entonces, cuando yo identifico, volviendo al tema de las convocatorias, tengo que estar muy atenta a entender qué es lo que me están pidiendo. Claro, digo, ah, innovador, sí, yo me voy a inventar X cosa, como les decía, la agenda redonda, pero si no entendemos a profundidad el concepto de innovación, de replicabilidad y de escalabilidad, va a ser muy difícil que realmente tengamos oportunidades efectivas en la gestión de esos recursos. Entonces, plataformas para buscar recursos está Nodoca, que es una iniciativa de una organización también social de Medellín que se llama Macaya. Trabajo con ellos todo el tiempo, casi que la mitad de mi tiempo la trabajo con ellos. Acabo de salir de una charla hace hora y media en la que estaba precisamente trabajando con ellos ahorita. Está otra plataforma, miren, aquí dice servicios, aquí uno dice mapeo de oportunidades. Está también una plataforma argentina que pues mapea oportunidades para organizaciones de toda América Latina, se llama la RACI, que es la Red Argentina de Cooperación Internacional al Desarrollo, y aquí pues vamos a ver unos temas bien, aquí vamos a ver, perdón, oportunidades claves también, miren, todo lo que hay acá para cambio climático, fondo de preparación de actualización y equipamiento científico. Entonces, por un lado, uno puede buscar oportunidades, como les digo yo, en plataformas de Internet, pero no va a ser, entonces está aquí la RACI,
está, como les decía, en Nodoka, están, bueno, es que hay, incluso hay una página que se llama grants.gov, que eso es de todas las agencias de los Estados Unidos y ahí pueden encontrar recursos. Hay muchos, como les digo, conozco más de 12 espacios en donde ustedes pueden ir a buscar recursos, pero repito, si no entienden la lógica de cómo funciona la cooperación, pueden disparar oportunidades por todos lados y posiblemente no van a llegar a recursos de manera muy efectiva. Entonces, ahí les voy a contar varias cosas. Una forma, como les decía, es a través de plataformas de Internet donde ustedes buscan oportunidades, pero les voy a contar otra forma y es búsquedas, voy a decirles búsqueda especializada en, vamos a decirlo, organismos multilaterales. Entonces, cuando hablo multilaterales, cuando hablo de buscar recursos en organismos multilaterales, podemos hacer lo siguiente. Uno diría, mire, trabajo con, soy una empresa privada o soy una ONG que trabaja con mujeres para que tengan proyectos productivos. ¿Por qué hablo tanto de empresa privada? Repito, para que podamos alejar esa percepción errónea de que los recursos de cooperación internacional son solo para la empresa, para las ONGs u organizaciones sin ánimo de lucro. Les voy a mostrar otro ejemplo. Voy a decir, por ejemplo, en empresa privada, aquí está Juan Valdés. Entonces, Juan Valdés tiene, pues ya sabemos qué hace Juan Valdés y tiene proyectos para, por ejemplo, mujeres cafeteras, para que ellas produzcan más y mejor café, pues los departamentos cafeteros que tenemos en Colombia, las apoyan en sus procesos productivos, para que tengan tiempo en familia, para que puedan criar a sus hijos. Entonces, es un proyecto de carácter multidimensional bien interesante. Repito, eso con el ánimo de poder entender que la búsqueda no es solo, o no solo encontramos oportunidades para organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, volviendo precisamente a cómo hago la búsqueda en organismos multilaterales y con eso, digamos, dejo ahí la puerta abierta o digamos, por lo menos la inquietud para que ustedes puedan seguir buscando en diferentes fuentes, es mostrarles que, hablando de proyectos para mujeres, uno diría, bueno, pero ¿dónde busco? Ah, no, pues es que está ONU Mujeres o la Agencia de Naciones Unidas para Mujeres, perdón, la Oficina de Naciones Unidas para Temas de Mujeres, y si yo voy y busco en ONU Mujeres, pues es que eso es un universo grandísimo, y yo puedo venir y buscar, voy a poner ONU Mujeres, y vamos a buscar palabras claves, grants o convocatorias o subvenciones, que son las palabras que nos llevan precisamente a esa búsqueda de recursos, y vamos a ponerle en Colombia. Y posiblemente aquí me aparezcan un par de cosas claves. Miren, aquí está, por ejemplo, convocatoria de iniciativa para acelerar el empoderamiento. Miren, aquí está. Esperamos a que cargue, a veces toma un poquito del pelo hasta, no, ahí cargó. Entonces, esta cerró el año pasado, pero solo para ilustrarles un poco, miren, se abre con el propósito de seleccionar propuestas de organizaciones no gubernamentales, gremios, comités de productores locales, redes de mujeres, mujeres en procesos de reincorporación, víctimas del conflicto armado, bla, 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 que tengan un historial comprobado de trabajo con mujeres y jóvenes que realicen actividades agropecuarias, precisamente hablando de Juan Valdés, para fortalecer el empoderamiento económico participativo en Colombia. Esto tiene un pliego pues, de términos de referencias, unos anexos que hay que revisar con cuidado para poder, digamos, presentar una muy buena propuesta. ¿A qué voy con esto? Que yo puedo encontrar convocatorias generales que tiene ONU Mujeres, pero si yo entiendo el funcionamiento de cada organismo de cooperación internacional, puedo hacer búsquedas más especializadas. Resulta que ONU Mujeres tiene unos fondos a través de los cuales se resuelven problemáticas muy puntuales. Les voy a mostrar fondos ONU Mujeres. Creo que aquí están. Fondos fiduciarios ONU Mujeres. Son dos fondos que trabajan temas, como les digo, muy puntuales. Tienen un fondo que trabaja temas de igualdad de género y tienen un fondo que trabaja para eliminar la violencia contra la mujer. Cuando uno entiende esto, va a encontrar oportunidades mucho más focalizadas. Otro ejemplo rápido antes de terminar. Por ejemplo, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Uno dice, bueno, voy a buscar oportunidades con ellos. Ellos trabajan temas también de productividad, de proyectos de emprendimiento. Si ustedes son emprendedores o quieren emprender, tienen que ser proyectos que aún generando lucro, generen un impacto importante en el desarrollo de una región, de una localidad, de un municipio. Y cuando hablamos de proyectos de emprendimiento puntualmente en el marco del BID, el BID tiene una oficina, lo que llamamos un spin-off,
que trabaja puntualmente la financiación de proyectos de emprendimiento innovadores. Esperemos a ver si carga o si no les sigo avanzando mientras carga, no sé, tal vez mi computador acá. Y el BidLab entonces tiene apoyo, convocatorias para iniciativas de ese tipo. Entonces, básicamente el mensaje que les quiero dejar acá es que oportunidades hay muchas y hay que saber prepararse para poder saber qué buscar, en dónde buscar y poder aprovechar muy bien todo lo que tiene que ver con cooperación internacional. Con esto entonces, si les parece bien, Euge, podemos dejar un espacio si alguien de pronto tiene alguna pregunta, si incluso tú o alguien quiere hacer algún comentario frente a lo que venimos trabajando, adelante y bueno, les escucho. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad que sumamente ilustrativo, práctico el esquema, con toda esa enorme cantidad de recursos que andan dando vueltas por ahí, ¿no? Y que como bien vos decías, muchas veces no sabemos que está, a veces ni siquiera se utilizan. Lo mismo pasa con las becas. Muchas veces las becas quedan ahí dando vueltas en el aire y no, porque definitivamente nadie aplicó, ¿no? Bueno, organismos como mostraste de distintos niveles, a mí particularmente me gustó mucho porque, bueno, no me dedico específicamente a estas cuestiones, pero todo lo que charlaste con respecto de la empresa privada, ¿no? Cómo esto amplía el horizonte y la palabra clave que has utilizado a lo largo de tu presentación, que ha sido la de innovación, ¿no? Y de qué manera nos has facilitado el proceso. Porque en definitiva la matriz de marco lógico, que es la metodología más utilizada o más consensuada, digamos, si se quiere, por el momento, es algo que aplicamos también en distintos niveles. No es algo que solamente se utiliza para proyectos de cooperación internacional, ¿no? Y de hecho hace parte de varios, lo trabajamos en varios de los espacios académicos que tenemos nosotros en el programa. La verdad, bueno, además con ejemplos de tu experiencia, ¿no? De qué manera perder el miedo. Creo que vos lo dijiste en varias oportunidades. Perdámosle el miedo. Si nosotros, y lo hiciste muy concreto, ¿no? A veces los investigadores tenemos ese problema de irnos por las ramas y lo dejaste muy, muy claramente especificado con una serie de rutas. Así que yo, de mi parte, nada, sobre todo el agradecimiento, ¿no? Porque creo que este es un material imperdible. Vamos a tratar de hacerlo rodar con tu permiso, porque me parece sumamente práctico para que nosotros también podamos extrapolar a otros programas de la escuela y podamos compartirlo. Realmente me parece de demasiada utilidad. Por mi parte y en nombre del programa, solamente agradecerte. Me quedo corta con el agradecimiento y bueno, es tu casa, ¿sabes? Como siempre una invitada de honor. Y le dejo la palabra entonces a mi compañero, al profesor Eduardo, así ya te podemos liberar para que sigas con toda esta apretada agenda que tenés. No hay Muchísimas gracias, problema. Sandra. A ti, Euge, muchísimas gracias, el Politécnico, muchas gracias. Quería sumar algo, perdón, Eduardo, antes pues, No te que preocupes. te pase la palabra, Euge, y es, hay tantos mecanismos a través de los cuales se puede acceder a recursos, y si bien los que hablé son, digamos, los más tradicionales, quiero compartir uno del que vengo hablando y que no quiero pasar por alto, y que está cobrando mucha fuerza en Colombia, sobre todo, y es entender que si bien hay generalmente una lógica de alguien que pone unos recursos y alguien que los recibe, pero bajo esta lógica más de socios, repito, que de donante y receptor, parte de lo que se está haciendo ahorita es articulando muchos actores, incluso a la academia. Y les voy a poner un ejemplo. No sé si han escuchado, dentro de todas las modalidades para financiar proyectos de impacto social, que no quiere decir que sean proyectos de base social. Una cosa es que yo me constituyo como una ONG y otra cosa es que desde la empresa privada o desde la academia yo hago proyectos que tienen un lucro, pero que tienen un impacto social. ¿A qué voy con esto? Les voy a poner un ejemplo. Empleabilidad. Sabemos que en el marco de la pandemia, pues se vio seriamente afectada, pues por las condiciones y las razones que ya todos conocemos.
Entonces, hablemos del Ministerio de Trabajo puntualmente, se enfrenta ya saliendo de bueno, digamos, en la mitad de la pandemia, a qué hacemos para generar empleo nuevamente ante pues el encierro que vivimos todos. Y el Ministerio de Trabajo comienza a trabajar, entonces les cuento, con la cooperación suiza. Precisamente la cooperación suiza tiene dos oficinas. Una se encarga de productividad, que es la oficina llamada SECO. Entonces hacen lo siguiente: Ministerio del Trabajo con SECO deciden trabajar conjuntamente en aportar a la solución de este reto de empleabilidad. ¿Qué hacen entonces? Dicen, bueno, vamos a buscar organizaciones, universidades, cámaras de comercio, cajas de compensación que están trabajando en temas de empleabilidad. Y con ellas vamos a buscar que ellas propongan proyectos y ejecuten proyectos en territorio para solucionar, para trabajar en este tema. Ustedes formando jóvenes, formando en carreras técnicas, formando a través de talleres, etcétera, etcétera. Lo que va a pasar entonces es lo siguiente, que me parece, digamos que es una forma de pensarse la cooperación muy diferente a como hasta ahora la concebimos, y es: el Ministerio del Trabajo con Suiza dicen, muy bien, voy a poner el ejemplo del Poli, muy bien, Poli, ustedes se comprometen a ejecutar un proyecto a través del cual generan empleabilidad en población en condición de vulnerabilidad y población migrante en Bogotá, por ejemplo. Entonces, ¿cómo los van a capacitar? Van a hacer alianzas con empresa privada para que estas personas se capaciten con ustedes y después tengan la posibilidad de acceso a un empleo, por ejemplo. Entonces, esta alianza aquí entre estos dos actores claves, Ministerio del Trabajo y Cooperación Suiza, les dicen al Poli, muy bien, pero ¿saben qué vamos a hacer, Poli? Nosotros les pagamos por ese proyecto cuando ustedes lo hayan ejecutado y hayan demostrado resultados. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salen entonces los recursos para la ejecución propia del proyecto? Porque si a mí me van a pagar solamente cuando tenga resultados, mientras tanto, ¿con qué me financio? Entonces viene un tercer actor que está aquí en la mitad, que es un inversionista, puede ser privado, con ánimo de lucro, que dice, no se preocupen, Poli, yo soy empresa privada, yo soy el Banco de Vivienda, soy Bancolombia, soy una empresa, soy Fundación Éxito, soy yo qué sé. Y yo les digo, yo pongo la plata, yo les pongo la plata. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo como empresa privada, si yo les pongo el dinero a ustedes, tengo que asegurarme que a ustedes les vaya bien y que generen los resultados a los que se comprometieron, porque si no, yo pierdo mi inversión. Una vez ustedes reciben el dinero, lo ejecutan con una auditoría que yo también como inversionista pongo allí para asegurarme que todo salga bien. Ustedes muestran resultados y nos vamos ustedes y yo de la mano conjuntamente al Ministerio del Trabajo, que está haciendo este convenio con SECO, y les decimos, lo logramos, tenemos estos resultados. Entonces, Ministerio del Trabajo y SECO le dicen a ese inversionista, perfecto, se logró el objetivo, a usted le devolvemos el dinero que invirtió en el Poli y se lo devolvemos con unos intereses. El inversionista gana, ganan ustedes, y la cooperación suiza junto con el Ministerio de Trabajo se aseguraron de pagar solamente cuando hubo resultados. Eso se llama una modalidad de pago por resultados y está funcionando muy bien. Somos, les cuento, el primer país en América Latina que implementa el pago por resultados. Y con esto cierro, hay muchos otros mecanismos. Eduardo, Listo, adelante. profe. Sí, profe, muchas gracias por este tema, esta ilustración. La verdad es de mucho interés. Por lo menos a mí me interesa muchísimo. Comparto lo que tú dices, que a veces los proyectos lo que tienen que buscar es un impacto social, teniendo ese efecto que puede generar positivamente precisamente en la sociedad. Y en ese orden de ideas, no sé si quepa una pregunta ya para irnos despidiendo. Adelante, En claro estos que sí. momentos, el año pasado se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial en la actual administración. Y esto va a llevar a que Bogotá se densifique de una manera significativa. Es decir, la población en Bogotá a mediano plazo va a crecer de una manera importante. También esto nos permite evidenciar que el relleno de Doña Juana, donde van las basuras de toda la ciudad, va a ser insuficiente para atender el servicio que precisamente lleva a cabo el relleno de Doña Juana. Y me he podido ir reuniendo con unos gremios que han pedido orientación, consultoría, específicamente con recicladores de oficio. Entonces, eso me llegó a pensar, ellos no van a estar preparados, inclusive ellos ni saben que existe el plan de ordenamiento territorial, De preparados acuerdo. para recoger, reciclar, dar manejo adecuado a las basuras. Y ya que nos estás hablando de todos estos recursos, quería hacer la pregunta.
¿Existe alguna plataforma, alguna línea de cooperación que permita a esos recicladores de oficio acceder a capacitaciones o quizás a profesionalizar esta tarea, ya que veo que es un nicho, es una oportunidad para poder generar un impacto social en Bogotá y poder reducir los efectos que implica una densificación poblacional frente al tema de las basuras? Y inclusive ya se debe estar hablando de otro relleno porque es evidente que este relleno que queda en el sur de Bogotá va a ser insuficiente a mediano plazo. De la pregunta puntual es, ¿me puedes recomendar unas páginas para a su vez yo poder escalar a esos recicladores de oficio que me han venido diciendo qué recursos hay? Queremos hacer proyectos de inversión, queremos profesionalizarnos, queremos formalizarnos también en términos de recursos porque todo se paga es al cash y ellos saben que también necesitan meterse al mercado, entendiéndose el sistema, el mercado como el medio del sistema financiero, para poder obtener créditos, poder vivir dentro de la formalidad, digámoslo así. Entonces, en eso quería cerrar mi intervención y mi pregunta, profesora Sandra, y agradecerle de antemano su espacio y su conocimiento compartido. A ustedes nuevamente por la invitación y por la pregunta, Eduardo. Sí, digamos que hay oportunidades y aquí esto nos lleva también a entender, como les decía al inicio, cómo se configura la cooperación a la hora de poder hacer una gestión efectiva de esos recursos para esos proyectos locales, puntualmente el que tú mencionas. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a través de su agencia de cooperación USAID, tiene diferentes programas y dentro de esos tiene algunos que trabajan puntualmente temas de medio ambiente y sé que están trabajando puntualmente en temas de reciclaje. No sé si puntualmente en el marco de lo que tú mencionas, pero se podría averiguar. Por ejemplo, voy a compartir pantalla y les muestro para responder a tu pregunta y entender cómo funciona esto. Aquí está. Entonces, la cooperación de Estados Unidos, es que está, no, sí cargo rápido, qué bueno. La cooperación de Estados Unidos en Colombia tiene una dinámica que tienen un número importante de cooperantes y es importante entenderlo así. Está la Embajada de Estados Unidos en Colombia que otorga visas, que hace diferentes programas, lucha antidrogas, etcétera, etcétera, y tiene una oficina que es esa agencia de cooperación desde la cual se entregan recursos para proyectos que generen impacto social, repito, sean o no sean proyectos constituidos con o sin ánimo de lucro, lo que sea. Entonces, desde esa oficina, que es USAID o Agencia de Cooperación Nuestra, ellos tienen diferentes programas. Miren la cantidad de programas que existen, Eduardo, por ejemplo, y mira tú, tienen, por ejemplo, una oficina encargada de todo lo que es desarrollo económico rural y tienen programas asociados, por ejemplo, a fondos de inversión de paz, productores, una alianza para la productividad de población vulnerable, proyectos de café, por ejemplo, desarrollo rural, iniciativas de finanzas rurales, fondo de agronegocios, es decir, y para cada uno hay un partner de implementación. Entonces, la cooperación de Estados Unidos, como la de muchos otros países desarrollados que tienen presencia en Colombia, hacen proyectos de manera directa en territorio o lo hacen a través de un partner de implementación que es en últimas como el dueño de un negocio que le entrega dice, pongo gerente en un negocio. Entonces aquí lo que hace USAID es entregarle la operación de un proyecto a un tercero, que son esos partners de implementación, y con ese tercero podemos buscar oportunidades también. Yo he tenido la oportunidad de reunirme, por ejemplo, con Tetra Tech, con Chemonix, que son organizaciones internacionales de operación local, y trabajan en temas muy puntuales. Entonces, puntualmente, en lo que tú estás diciendo de medio ambiente, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, Tetra Tech, con quien ya me he reunido, trabaja en temas de energías renovables, pero también trabaja en temas de reciclaje, como tú lo estás diciendo. Aquí ponen el nombre general del programa, pero en el marco de esos programas trabajan temas muy puntuales, como el que tú estás mencionando. Entonces podría uno propiciar un espacio con Tetra Tech, que Monix también trabaja algo del tema, Fondo Acción Ambiental, no recuerdo muy bien, dentro de sus programas que tienen. Pero entonces, primero esto es poder uno identificar agencias de cooperación que trabajan en temas medioambientales y buscar qué programas están trabajando en esto. Por ejemplo, ayer casualmente me reuní con un amigo que tiene una cámara de comercio para iniciativas que busquen la sostenibilidad con impacto medioambiental, que se llama Acción Climática, la Cámara de Comercio, por si la quieres revisar, o te puedo poner en contacto con él.
y él ha gestionado recursos y trabaja con la cooperación alemana, por ejemplo, que es la GIS, por su sigla en alemán. Aquí está, por ejemplo, aquí está. Mira, GIS trabaja en Colombia temas de medio ambiente y cambio climático. Lo interesante de esta página es que le entrega a uno hasta los correos de una vez y nombre de quien trabaja temas muy puntuales en Colombia. No tengo aquí la página focalizada. Hay una parte de esta página donde uno encuentra, por aquí debe estar, bueno, está quién trabaja, quién es el agente para cada tema y el correo de cada uno de esos actores claves. Creo que se podría hacer una búsqueda focalizada más en las agencias de cooperación y en esos temas puntuales, Eduardo, como para no extenderme y después si quieres interno te puedo pues entregar algún material adicional que pues te va a servir mucho. Y hablando entonces precisamente de lo que tú dices, ya para cerrar, efectivamente la cooperación no solo entrega recursos financieros, sino cuando yo hablo de recursos, entrega conocimiento, entrega capacitaciones, incluso hagamos el ejercicio antes de irnos, subvenciones, vamos a poner subvenciones, capacitaciones, reciclaje en Colombia. Vamos a ver si aparece algo. Posiblemente el Banco Interamericano también tiene, vamos a ver, subvenciones, aquí vamos a ver, cooperación internacional, me faltó poner, cooperación internacional. Mira, entonces gobierno plantea apoyo económico para fortalecer asociaciones, posiblemente si escudriña uno un poco va a encontrar que parte de esos apoyos económicos para fortalecer asociaciones de recicladores posiblemente lo hacen de la mano de la cooperación internacional. Espérate, por aquí debe haber algo. Bueno, habría que buscar con más detalle, pero seguramente vamos a encontrar si hacemos una búsqueda detallada de esos actores claves. Te podría decir eso por el momento y quedo con la tarea, si te parece bien, de buscar por ahí un par de actores más que te puedan servir, Eduardo. Perfecto, te agradezco, profesora, y sería una gran ayuda Claro para que sí. poder generar también ideas y nuevos proyectos para la ciudad de Bogotá, que es donde nos encontramos en este momento, por lo que ya se avecina a estos ritmos tan rápidos de crecimiento que está teniendo la ciudad. Entonces, Claro, totalmente. nuevamente agradecerte tu orientación y conocimiento compartido. A ustedes, pues gracias al Poli y bueno, esperemos que sea el primero de muchos otros espacios en los que podamos compartir. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, no solamente a nuestra invitada, profesor, a toda la gente que también ha posibilitado esto, a los asistentes y esperamos poder continuar brindándoles estos espacios que son tan enriquecedores para todos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A ustedes, buenas noches.